Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, como todos los martes, en el timón hasta las 11 de la noche. Lamentablemente no está con nosotros hoy Cecilia Bufflet porque hemos tenido que grabar este programa algunas horitas antes en orden al conflicto laboral que mantienen los trabajadores de la televisión. Y bueno, ojalá que todo se solucione rápidamente. Pero aquí estamos con, bueno, un país donde sin duda la crisis derivada de la tragedia del submarino Ara San Juan, a la que se agregó también una crisis en función de la escalada de la violencia política allí en el sur argentino, donde todavía hasta ahora prácticamente sigue tomada una parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, muy pequeña, con no más de 40, 50 personas, del episodio que por supuesto también derivó la muerte del joven Nahuel allí en el sur, una situación obviamente complicada para la Argentina, para el gobierno, donde claramente la democracia tiene que aislar a los violentos y no hay ninguna duda que todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a pedir por sus reclamos, pero hacerlo sin violencia política, sin ocupar lugares que son de todos, en este caso los parques nacionales. Y es muy importante que toda la democracia política se ponga lógicamente del lado de la democracia. Hemos tenido situaciones muy lamentables en la historia argentina y no hay ninguna duda que es inaceptable la violencia política como un método de zanjar los conflictos. Del mismo modo que obviamente el Estado tiene que garantizar desde luego que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes y naturalmente que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado. Así que estamos en una situación compleja donde se ha corrido un poco el eje de lo que se venía discutiendo en la Argentina, el triunfo electoral de Macri, la forma en que el presidente pudo encontrar plafón político para acordar con los gobernadores, el paquete impositivo, laboral, todo lo que se iba a discutir en el Congreso, pero hoy la Argentina obviamente habla del conflicto y un serio conflicto respecto de qué hacemos con los militares en la Argentina, qué hacemos con las fuerzas de seguridad. Este país tiene que tener defensa, no tiene que tenerla. Va a estar esta noche, bueno, posiblemente una de las personas más lúcidas en la Argentina, de los civiles más lúcidos en la Argentina en materia de defensa, que es el exministro, 2 veces exministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Vamos a tener una larga conversación con él. Y bueno, y por supuesto está también con nosotros esta noche Beto Valdés, que es nuestro columnista político y bueno, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Beto, bienvenido, buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal, Willy? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se ha corrido completamente el eje de la discusión en la Argentina. Hoy, obviamente, los temas son la crisis derivada de la tragedia del submarino y esta nueva crisis en función de la escalada de la violencia política después de lo que fue el caso Maldonado, ahora lo que ha pasado allí en Villa Mascardi, ¿no? Y paradójicamente vale la comparación en relación a lo que fue el caso Maldonado, porque lo que se percibe, la información caliente que manejan en la Casa Rosada, está muy relacionada precisamente a focalizarlo en aquellos sectores que fueron los grandes derrotados en los comicios de octubre y que de alguna manera esta es una respuesta, como decías vos, Willy, que debe generar un mayor compromiso a toda la clase política o a la clase dirigente en respaldo a las instituciones, porque a medida que se fue desinflando el caso Maldonado, con la contundencia de lo que fue finalmente con la presencia de peritos, esa autopsia que daba o termina dando concretamente una situación muy diferente a la que se intentó instalar desde el CELS y de la mano de Horacio Berbisky. Paradójicamente viene esta cuestión y yo diría, Willy, que tanto la crisis en el sur como esta tragedia que de alguna manera termina siendo una crisis política para la administración del presidente Macri por el Ara San Juan,
Y respecto en términos estratégicos, qué hacer con las Fuerzas Armadas, se da en un contexto con esta fuerte presencia internacional que es muy positiva para el gobierno de Macri dentro del drama, y se da en una semana realmente muy importante para la Argentina, que viene de un aislamiento realmente tremendo. Es casi el regreso al mundo, el regreso formal al mundo, que es dentro de 48 horas cuando el presidente Macri asuma provisionalmente el G20, ¿no? Ahora vamos con algunas de las novedades de las últimas horas. El gobierno, por lo pronto, ratificó a toda la cúpula de la Armada. Se decía que había malestar, que había habido enfrentamientos entre Aguad y la cúpula de la Armada, pero hoy salió el jefe de gabinete a poner paño frío en ese sentido. Al mismo tiempo, los rumores hablan de que ha habido un conflicto muy fuerte entre las autoridades de la base de Mar del Plata y de la base de Puerto Belgrano, que apenas conocieron el problema en el submarino, querían obviamente abortar toda la operación y traerlo de vuelta, y los mandos en Buenos Aires, que aparentemente no aceptaron esa recomendación. Pero todo eso son todas versiones, ¿verdad? Sí, son todas versiones que nos constan, en definitiva, y que se escuchan tanto en el ambiente militar como en el ambiente político. Pero es cierto, concluida la reunión de gabinete de hoy, el jefe, precisamente de gabinete, Marcos Peña, bajó los decibeles a la intensidad de algo que es irreversible. Ya estaba definido previo a la crisis del ARA San Juan, que es el cambio en las cúpulas, la ratificación y probablemente el ascenso en materia de facultades y protagonismo del jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Bari del Valle Sosa, que empieza a ser una figura a observar por la influencia y el buen feeling que tiene con el presidente Macri. Lo hemos dicho en este programa hace muchísimo tiempo atrás que se venía. Ahora bien, esto que vos hacías referencia demuestra que fue como una doble crisis. Por un lado, estos cortocircuitos realmente preocupantes entre el Estado Mayor General de la Armada, todavía a cargo del almirante Ruhr, con el ministro de Defensa Caraguat, esto de que se haya naturalizado, que Aguad se haya enterado por Infobae, es decir, que se haya enterado por la noticia publicada en un medio de comunicación de que se le había perdido un submarino, con la responsabilidad que tiene, que es el verdadero fusible entre las Fuerzas Armadas y el comandante en jefe. Ahora también el otro dato, es cierto, hubo cortocircuitos, no es casual que se haya conocido el día sábado el retiro del almirante González, el hombre fuerte de la base naval de Mar del Plata, que tuvo, según lo que se comenta en fuentes navales, serias discrepancias con la conducción en Buenos Aires, claro. Y sí, esta tampoco, coincidencia que hay con la base, claro, de Puerto Belgrano. Tampoco es casual que se haya conocido el radiograma del submarino planteando que le estaba entrando el agua por el periscopio, digamos. Claro, concretamente... Es decir, el radiograma del submarino que se conoce, para quienes no entendemos nada, es bastante dramático. Sí, la situación que describe, claro, el comandante del ARA San Juan no es una situación evidentemente normal. Pero para simplificarlo, acá lo que se vivió el mismo miércoles después... Estamos hablando del miércoles de hace... Del último contacto. Claro, no del miércoles pasado, ¿eh? Exactamente. Del anterior. El miércoles, donde se pierde contacto con el submarino, ahí hay una discrepancia muy fuerte, porque tanto desde la base de Puerto Belgrano, la sede histórica de la Armada, el corazón de la Armada, como la base naval de Mar del Plata, el lugar clave de los submarinos, hay un diagnóstico diferente, hay un diagnóstico de decir, hemos perdido al submarino, acá no se trata de una cuestión de que no tenemos comunicación, hay que ir por un protocolo crítico y lo que transmiten al edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de la Armada, es submarino hundido, y ahí era un protocolo lo más crítico posible para adelantar las cuestiones. Bueno, ahí hubo cortocircuitos realmente fuertes, porque la respuesta desde el edificio Libertad fue, de ninguna manera, esto todavía es una crisis Tal vez de comunicación. Es obvio que la crisis de los tripulantes, todo eso, nadie sabe lo que hubiera ocurrido, y si efectivamente hubo una explosión, como se especula,
evidentemente no le dio tiempo a nadie. Pero estos son hechos políticos de los que estamos hablando. Aquí, digamos, lo que estamos viendo son las derivaciones políticas de un hecho que además, bueno, coloca al presidente tal vez ante la incómoda realidad de tener que enfrentar un nuevo problema, digamos. Es decir, el problema de la Argentina no era solamente el déficit fiscal, la inflación, el atraso cambiario, los impuestos. También es el estado del Estado. El estado deplorable del Estado, que obviamente lo vemos en el hospital de clínica cuando vamos y no hay ascensores, o lo vemos en los colegios, pero claro, naturalmente, ¿cómo no va a ser? ¿Por qué va a ser de otra manera en los submarinos, ¿no? Un dato increíble, por ejemplo, puede ser que la presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados sea Nilda Garré. ¿Cómo? El presidente Macri ganó 2 veces las elecciones para que todavía siga siendo Nilda Garré presidente de la Comisión de... Es una cosa que, no la misma persona no se puede creer. Es la misma persona que la semana pasada proponía la concurrencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad, a la Cámara de Diputados, con escasísima autoridad moral para hablar del tema. Pero yendo a lo que decías, Willy, evidentemente es un tema político y quizás también nos sirve mucho para esto y otras cuestiones, la presencia de Horacio Jaunarena, porque acá también lo que se percibe es lo que normalmente, y él ha sido un experto en eso, en convivir cuando se rompe la cadena de mandos. Claro. Y eso es lo que ha vivido Aguad, o por lo menos lo que interpretan quienes han estado en el día a día. Cuando vos te enterás después es que el jefe de Estado Mayor fue autónomo, es decir, trató de resolver el conflicto sin trasladarlo como correspondía al Poder Ejecutivo, al ministro de Defensa y, de hecho, al presidente Macri. Entonces, es un problema así. Volvamos a la otra crisis, que es la derivada del episodio de violencia muy, muy grave allí en el sur, en la Villa Mascardi. En alguna medida, el gobierno volvió a ser medio sorprendido por los acontecimientos. Sin duda. Digamos, no sé si, evidentemente no se lo esperaban. Dicen que ha habido incluso ingreso de militantes del RAM chilenos. Hoy el ministro Garabano reconoció que informes de inteligencia hablan del ingreso de unas 40 personas. Yo escuché medio 200, sí. Pero bueno, serán 240, estarán en el medio de la verdad, digamos. Claro, y el dato vuelve a aparecer, hablando del Estado, que me gustó ese tema. También otro debate que viene gambeteando, no el gobierno de Macri, la democracia argentina, que es el funcionamiento estratégico, la importancia de la información, de la inteligencia estatal. Y eso no está a la altura de las circunstancias. Más allá del desastre del kirchnerismo, lo que pasó en la Exide, después AFI, Milani, ahora lo que se percibe, y la crítica que hay incluso en algunos sectores del oficialismo, es que las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, y se refieren a Gustavo Arribas y a la señora Magdalani, no están a la altura de las circunstancias, y estos son los casos donde deben tener un cuidado especial, no solo por ser una zona caliente, sino por esto que decíamos antes, es una semana estratégica para la imagen de la Argentina, que el presidente Macri presidiendo el G20, y recordemos que el día viernes... Sí, perdón, empieza la temporada de turismo, bueno, ni hablar, en el corredor más turístico de esa zona, que es precisamente Bariloche, Lago Gutiérrez, Lago Mascardi, Yao Yao. Está todo a 40 kilómetros, digamos. Claro, pero recordemos que antes de eso hay otro desafío importante, que es el día viernes en el Yao Yao, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, casi como anfitrión, recibe, una vez asumida por parte de Macri la presidencia provisional del G20 por un año, una reunión preparatoria de las muchas que va a haber en los próximos 365 días, y justo se hace en una zona caliente. Nadie está diciendo que vaya a ocurrir nada. Es muy fácil preservar la seguridad en el Yao Yao. Pero no tengo ninguna duda que las cadenas internacionales de televisión, van a estar todas las cadenas de televisión, va a ser más nota Joneguala que Dujovne. Para una cadena internacional de televisión, no tenga ninguna duda. Sí, por el fenómeno RAM, por toda la repercusión que ha tenido. Entonces, ahí es donde se nota un fallo de la inteligencia, es decir, de la importancia estratégica que tiene para el jefe de Estado recibir en tiempo y forma
la anticipada data realmente caliente como esta para prevenir, ¿no? Hablábamos recién de Nicolás Dujovne, del ministro de Economía, pero la verdad que hoy todos los cañones otra vez están puestos sobre Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Bueno, obviamente los números de la inflación con los que va a cerrar el año están claramente lejos de las expectativas que tenía el gobierno, porque, bueno, en principio noviembre estaría con una inflación de 1,5%, diciembre dicen más de 2%, para ser, digamos, optimistas. Hay que ver cuánto impacta el precio de la nafta. Bueno, dicen en el Banco Central que no hay tutía, que van a seguir las tasas de interés altas, que hay que esperar a abril, porque en abril se terminan todos los ajustes de precios relativos, de tarifas, pero allí estamos, ¿no? Con una economía donde las tasas de interés son súper altas, el dólar va bajando, el atraso cambiario se hace sentir cada vez más, y mientras tanto se discute un paquete impositivo y laboral que, bueno, no agrava las cosas, pero que evidentemente tiene gusto a poco. ¿Qué se sabe, Beto, de la política? ¿Qué se sabe de la dirigencia sindical? Volvieron de Roma los que querían acordar con el gobierno. Hay una pelea interna en la CGT respecto de lo que pueda pasar con la reforma laboral, pero también la CGT dice que se va a oponer a la reforma previsional. ¿Quién gana? ¿Moyano con los duros o Héctor Daer con los acuerdistas? ¿Qué se sabe, Beto? En primer lugar, a propósito de lo que planteabas de Federico Sturzenegger, yo agrego un nuevo interrogante. La contundencia del respaldo que tenía del presidente Macri hasta hace unas semanas atrás, ¿sigue siendo el mismo? Es una pregunta. Digo, porque hay rivales de peso del otro lado. En el ambiente económico se cree que sí, se cree que Sturzenegger es un intocable, e incluso porque desde el punto de vista institucional para la Argentina sería... Yo me refiero a la impronta de su palabra y sus decisiones, porque no piensa así los hombres fuertes de la jefatura de gabinete, sobre todo Mario Quintana, e incluso el ministro Caputo. También tiene sus diferencias. Un tema como para tener en cuenta. La otra cuestión... Demasiado autónomo ese Sturzenegger, digamos. Lo llaman en el gobierno, es decir, en el área... Pero bueno, tiene que ser autónomo. Ganado. Se supone que tiene que ser autónomo. En el área que tiene poder hoy en el gobierno, que es Marcos Peña, Mario Quintana y Lopetegui, lo que se dice que es el síndrome de los lobos solitarios. Mirá. ¿Y a quién apuntan? A Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, Alberto Abad, titular de la AFIP, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Los consideran que los lobos solitarios. Los lobos solitarios, me gustó. Así que imagínate, volviendo a la cuestión de lo que se viene, y sí, evidentemente lo que significó el desaire, entre comillas, como un gesto político muy fuerte del Papa Francisco, no recibiendo a los que acordaron, pero sí previamente sacándose la foto con Pablo Moyano al lado de Gustavo Vera y dándole un poco la razón. Estas instrucciones, el rol de Monsignor Caputo, que es otra persona que hay que seguir con atención, que empieza a tener mucho peso en esta movida y este recambio en la cúpula de la conducción del episcopado, que cada vez es más estilo Francisco y evidentemente toma distancias de la prudencia que tuvo Arancedo hasta ahora como titular de la conferencia episcopal. Lo hemos dicho, se viene un episcopado duro, más cerca de Moyano y de alguna manera de Cristina. Recordemos, mañana es la sesión preparatoria, es decir, ya desembarca Cristina en la cancha, en el Senado. Incluso se especulaba con que se podía llegar a intentar tratar la reforma previsional para hacerlo con este Senado. Parecería que no se va a tratar. En líneas generales hay números, pero claro, hay un costo político creciente por lo que significó el freno en la reforma laboral. Hoy nadie se anima, Willy, a decir cuándo va a salir, cuándo se va a tratar por el parate que significó esta movida de los sectores duros, como decíamos con el Papa, y la amenaza de la Banelco. Cuando Pablo Moyano lo imita a su padre Hugo en el 2000, eso a los senadores peronistas, sobre todo a Miguel Ángel Pichetto, no le causa ninguna gracia. Es un elemento de discordia y también un replanteo al escenario que quedó después de la muy buena negociación que había hecho tanto Rogelio Frigerio como el ministro de Trabajo Jorge